quisiera que esto no se quedara en cuatro paredes. A pesar de que fui perseguido de múltiples formas, fui amenazado en varias ocasiones y perseguido laboral y políticamente. Aquí hay compañeros que todavía viven y sueñan con la toma paramilitar. Que la historia no puede quedar escondida. Si la historia la gente no la conoce, cree que nunca ha pasado nada. Predominaba el silencio. Muchas veces tuvimos que callar. Una sociedad sin memoria es una sociedad condenada al fracaso. Menciónenos una palabra que representa para usted lo que vivió durante la toma paramilitar de la universidad. La más bella, terror. Miedo. Barbarie. Miedo. Me cambió la vida. En una palabra, sufrimiento, aunque son muchísimas las que envuelven ese dolor que en la época se tocó vivir. Resumirlo es bastante difícil. Como trabajador puedo decir de que fueron momentos traumáticos a nivel personal, se generaron traumas a nivel familiar, un momento de caos que se denomina la parte oscura de la universidad de la época de la injerencia paramilitar en la Universidad de Córdoba. En la universidad se venía dando toda una serie de señalamientos contra algunos estudiantes. Lo que nos dijo allá el Mono Mancuso, un 16 de diciembre del 2001, fue que ellos venían haciendo el trabajo aquí a la clase política y en los últimos decidieron hacer el trabajo y tomarse ellos la universidad. El detonante se dio en el año 2000 cuando fueron asesinados muchos estudiantes. Mancuso llamó a uno por uno de los representantes al Consejo Superior y les direccionó que todos debían votar hacia Víctor Hugo Hernández. No se concibe que una universidad, un centro educativo, un centro de pensamiento, un centro de la diversidad y de la tolerancia haya sido tomado por grupos al margen de la ley. Encontraron en la universidad una oportunidad para cegar la vida de muchas personas con sevicia y en lo que se conoce como la toma paramilitar de la Universidad de Córdoba a sangre y fuego, que no solamente ocurrió en la Universidad de Córdoba, sino también en otras universidades donde también se dieron hechos violentos de trascendencia nacional e internacional. Antes que se diera la toma a sangre y fuego, en el año 2000, la Universidad de Córdoba tenía un movimiento estudiantil bastante fuerte. Este movimiento estudiantil lo diezmaron y consiguieron que se acabara. Se fueron 67 estudiantes de esta universidad huyendo al terror paramilitar. Automáticamente quedó desmantelado el movimiento estudiantil y empezó a generarse al interior de la universidad una ola de miedo, una ola de terror, donde los estudiantes no eran capaces de hablar. Nosotros sentimos esa presión ya finalizando nuestra carrera. Estamos hablando del año 2000, primer semestre, donde empieza como los asesinatos, y nuestro último semestre realmente estuvimos ausentes de la universidad. Por más de 2 meses después de las muertes no volvimos. Y cuando teníamos que ir por ese tema de la sustentación del trabajo de grado, pues íbamos con mucho miedo. Un rompimiento en cuanto a la lucha sindical, al movimiento estudiantil, pero por el mismo hecho del miedo, del terror. Ya predominaba el silencio. Muchas veces tuvimos que callar, muchas veces tuvimos que escondernos, que silenciarnos. El movimiento estudiantil además fue permeado. Se lo permearon a través de alguien que supuestamente era de izquierda,
y ese fue el que terminó poniéndole el dedo acusador a todos los estudiantes. Y después que él puso el dedo acusador, entonces a él también lo mataron. Nosotros éramos estudiantes de Ciencias Sociales, del último semestre de Ciencias Sociales de la promoción 2000 de la Universidad de Córdoba. Pues yo me considero, al igual que muchos de mis compañeros, como víctimas, ¿no? Porque digamos que se lesionó el tejido social de nuestro salón, de nuestra promoción, y eso pues nos ocasionó ese rompimiento digamos, de la perspectiva de vida y de las vidas de nuestros compañeros que murieron durante ese periodo. El más cruel para mí fue el asesinato de Merly de la Osa en Verástegui. La que fue asesinada con 7 meses de embarazo. A mí me pareció muy cruel. Una mujer que, por ejemplo, se arrodilló pidiéndole al sicario que no la matara, que le dejara parir su hija. Mas, sin embargo, él la remató así arrodillada. Mi hermano Pedro, en paz descanse, mi único hermano mayor, 25 años de juventud, de vivencia. Él era una persona muy jocosa, alegre. Él era estudiante ya de último semestre, de hecho pues recibió el título ya post-mortem, pero ya estaba terminando académicamente la carrera. A él le gustaba era mamarle gallo a todo el mundo y hacerle bromas, quizás pesadas algunas para sus puntos de vista, pero siempre le gustaba hacer bromas. En la casa nunca recibimos ese tipo de información ni conocimos, pues me hubiese gustado conocerlo para estar un poco más prevenido y quizás de pronto evitar ese fatídico suceso. Sabemos de que en todos los salones, aquí en todos los salones de la universidad, había infiltrados. En cada carrera venía una lista de allá directamente acá a la oficina de registro y admisión y decía, va Mengano, Julano, Sutano y Sutano y nos los meten en tal carrera, en tal carrera y en tal carrera. Sin embargo, yo asumía la cuestión con naturalidad. Yo decía, bueno, yo no estoy metiéndome con nadie, estoy viendo el punto de vista así. Yo sé que aquí debe haber infiltrado. El estamento de los funcionarios, de los trabajadores, quizás ocupó la tercera posición en cuanto a las víctimas mortales. Hubo un porcentaje, y puedo decir los nombres como tal. Nelson Narváez Romero fue uno de los principales víctimas que hacen parte de nuestra organización sindical como tal. Dejó un espacio muy vacío al interior de la Universidad de Córdoba, y otros casos aislados que no fueron víctimas mortales, pero sí hubo muchas afectaciones en lo que respecta a temas laborales. No solamente fuimos víctimas de los grupos armados, también fuimos víctimas de los representantes del Estado al momento de pactar el acto legislativo 001 del 2005, donde se nos cercenó el derecho de pensionarnos a los 20 años, porque ese era un beneficio que teníamos nosotros como trabajadores oficiales. Ante la salida de este acto legislativo, tuvieron que irse pensionados, y es allí donde el sindicato inicia un proceso de pensión. Se fueron casi 120 trabajadores y quedó el sindicato, digamos que sin fuerza. Mi papá, Uy Guarancotes, como docente pasó por varios cargos administrativos en la universidad. Fue vicerrector administrativo, vicerrector académico. La última fue vicerrector de investigaciones. Fue decano de la facultad, también elegido democráticamente. Y él pensó que era el tiempo adecuado para aspirar a la rectoría de la universidad y decidió aspirar. Y desafortunadamente, por su forma de ser, era una persona muy pertinente y muy celosa con la universidad. Empezó a denunciar algunas cosas que estaban pasando al interior de la universidad y eso le generó inicialmente un atentado que se dio el 11 de mayo del año 2000 en
la puerta de la casa, le propinaron 10 tiros y luego él siguió con su carrera política de aspirar a la rectoría de la universidad. Perdimos, no ganó, quedó de tercero en las elecciones. Y posterior a eso, en septiembre lo asesinaron en la casa del que era elegido, o del que fue elegido rector en esa época, el doctor Víctor Hugo Hernández. Ese fue mi papá. Nosotros no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Primero que todo no sabíamos por qué habían asesinado a nuestros compañeros, porque nunca los vimos como en tropeles y en cosas así. Y entonces nos preguntábamos, bueno, ¿y quién sigue ahora? Porque no sabíamos. Yo vivía sobresaltado, en el sentido de que prácticamente le decían a uno, le cantaron la cartilla, le conocían la vida a uno. Tú sales a tal hora a trotar, tú sales tal día a comprar periódicos, tú haces tal cosa. Yo vida social la perdí. O sea, yo llegaba a mi casa y me encaletaba. Pues la gran mayoría de las personas eran en una zozobra porque no se entendía el proceder sistemático, digámoslo así, oculto de estas personas que estaban detrás de esas malas intenciones, porque cuando uno empieza a indagar sobre las personas que fueron, digámoslo así, tocadas por ese fenómeno, pues en realidad no encontramos una explicación que justificara tal actitud, tal hecho. Cuando pasó lo del atentado no sospechábamos de que estábamos en riesgo. O sea, la universidad, hubo unas escaramuzas. Por el año 98 mataron a un docente a Misael Díaz. La biblioteca de aquí se llama así. Pero no sabíamos que era tan grande el asunto. Ya después, en el año 2000, inició con un secuestro de unos estudiantes en una buseta. Y después de lo de mi papá, sí empezaron a matar a docentes, mataron varios docentes, no sé el número exacto, pero eso era cada 10 días, 15 días caía un docente. Estudiantes también mataron a varios. De hecho, entre el lapso del atentado de mi papá y el asesinato, mataron a una estudiante, Marley de la Osa, que estaba en embarazo. Yo estuve en el funeral de ella. O sea, si no respetaban a esa muchacha que ya estaba próxima a parir, o sea, ¿qué se deja para una persona? O sea, desde ahí sabíamos que estábamos en riesgo. Sabemos que después algunos, por ejemplo, estuvimos a punto de ser asesinados. Por ejemplo, yo, el día del entierro de Marley, que yo fui el único docente que fui, me iban a asesinar, pero por cuestiones del destino me salvé. Porque el que iba manejando la moto me conocía y se opuso. Eso evitó mi muerte, mas sin embargo ese muchacho, después de eso, como se abortó el plan que iba a darse, terminó siendo asesinado. Yo se lo dije a mi papá, pero ya tema de pronto de, no sé si era orgullo o de pronto ignorancia, no sabía que la vaina era tan delicada y pensó que ya no había problema con él y mira que sí lo había. Él pensó que como ya han pasado las elecciones ya no había riesgo y sí lo había. La muerte violenta de un ser querido no tiene palabras que lo expliquen. Eso acabó con los sueños de todos los integrantes de la familia, una desmotivación generalizada, un desvivir. Ya tú vivías porque respirabas fisiológicamente, pero no era anímicamente lo que te motivaba a continuar luchando, porque en realidad se te cae todo al piso. Se te acaban los sueños, las expectativas. Había muchas expectativas que teníamos.
igual yo duré mucho tiempo cabizbajo, pues no es que ahora esté feliz y contento brincando en un solo pie, pero el dolor siempre se mantiene, ¿sí? De hecho, de esa época en adelante, al año siguiente a mi papá le dio un episodio de accidente cerebrovascular, lo que dicen por aquí trombosis, quedó medio cuerpo hemipléjico, mi madre llorando todos los días, o sea, eso fue un momento muy difícil, que en verdad no se le desea a nadie. Para nosotros fue algo catastrófico, la muerte de los compañeros, de nuestros profesores también, que estuvieron pues, en clase con nosotros y después verlos que habían sido asesinados. Bueno, la manera donde se vulneraron los derechos, digamos que fue el punto crítico porque la Convención Colectiva de los Trabajadores Oficiales fue el primer documento o uno de los documentos que se llevaron a analizarlos en Santa Fe Ralito, en el comando que tenían montado los paramilitares, y de allí se comenzó a analizar, se comenzó a estudiar artículo por artículo, donde determinaron, según ellos, que la convención colectiva era la causante del desangre presupuestal de la Universidad de Córdoba. Por ende, tomaron la decisión de acabar con la nómina de los trabajadores oficiales al interior de la Universidad de Córdoba, y fue por ello que después del año 2000 se empezó a analizar y nos cambiaron la naturaleza jurídica, pasándonos de trabajadores oficiales a empleados públicos provisionales. Yo recuerdo de que nosotros pedimos un Consejo Superior abierto. Lo hicieron en el auditorio cultural. Allí estuvimos y nos bombardearon a preguntas, siempre cuestionándonos y diciéndonos que la universidad estaba funcionando correctamente, que ya no sucedía nada, que cuántos muertos se habían dado. El viceministro de Educación, SEA, en ese determinado momento histórico, me recriminó eso. Yo le dije, pero pues ¿qué más terrorismo quiere el señor viceministro? Se asesinaron más de 7 estudiantes, varios profesores. ¿Eso cómo se llama? Eso no es terrorismo, es terrorismo psicológico. Si los sindicatos no hubieran existido, no hubiéramos avanzado en el reconocimiento de la universidad. Los sindicatos como una expresión de paz, como una expresión de defensa de la vida, fueron los que hicieron posible que nos escucharan a nivel nacional y a nivel internacional, y este caso fuera atendido y hubiera sufrido un tratamiento, por lo menos en plan de reparación. En el 2003 cerramos la puerta porque había rector encargado, tenía más de un año está encargado el rector, año y medio, eso es ilegal. Nosotros logramos parar la universidad y eso ocasionó que nos abrieran un proceso disciplinario y estuvieron a punto de echarme de la universidad. También en ese año nosotros estuvimos a Bogotá, nos íbamos a tomar la Defensoría Nacional del Pueblo. Nos lograron convencer y nos mandaron a hablar en la vicepresidencia de la República con un representante que tenía en ese momento la izquierda, y nos propuso que nos fuéramos de aquí, de la universidad, que nos echaban hacia afuera porque nos iban a matar. Y yo dije, pero ¿por qué nos van a matar? Nosotros no queremos irnos de aquí, nosotros queremos seguir aquí en Colombia. Y debido a eso, supuestamente, llegamos aquí, hicimos una denuncia internacional, Derecho Internacional Humanitario se pronunció. Dentro de la organización sindical, en asamblea se tomó la decisión de irnos a paro indefinido, donde la Universidad de Córdoba fue el epicentro, o digamos que el campamento que colocó Sintra Unicol, y fue a la entrada de la Universidad de Córdoba, al lado de la cancha de fútbol, el cual cada vez que cruzamos por ahí, pues se nos viene a la mente, a la memoria, todos esos momentos difíciles que pasamos
en ese momento, porque allí, aparte del miedo, también podemos resaltar la esperanza que tuvimos todos los trabajadores oficiales en tratar de resolver el conflicto. 179 trabajadores oficiales y muchos empleados públicos y docentes también se sumaron a nuestra lucha, que duró más de un año. Quedarme, pues, obviamente es una decisión histórica y política, a pesar de que fui perseguido de múltiples formas, fui amenazado en varias ocasiones y perseguido laboral y políticamente. Quizá a simple vista diríamos que no hay secuelas, pero si ya nosotros nos vamos al fondo de lo sucedido, sí hay secuelas y se miran, digamos que en las decisiones administrativas, en los actos administrativos y mucho más, y que da tristeza en la parte emocional de algunos compañeros, todavía se nota ese daño. Aquí hay compañeros que todavía viven y sueñan con la toma paramilitar, lo tienen aquí en sus mentes, lo tienen en sus corazones, ese dolor que se sintió en el momento, esa tristeza de la manera en que se tomaron la Universidad de Córdoba a sangre y fuego. Inicialmente yo siempre mi motivación fue irme. De hecho lo intenté de muchas maneras de alejarme cada vez más del sitio de dolor, pero sucedían eventos que me amarraban cada vez más y más y más, laboralmente, emocionalmente también, porque mi esposa es egresada de ahí, pues también pues otro vínculo más que me enraizó a quedarme, pero en realidad por voluntad no es que quisieras, no es desprecio, no, simplemente es como que evitar estar viendo como que ese sitio, ese lugar donde fatídicamente se fraguaron muchas malas intenciones. Pero gracias a Dios ahí logramos sobrellevar la época, sobrellevar lo que en realidad eso nunca se supera. Quedarse en la Universidad de Córdoba, digamos que ya era una manera de sobrevivir. Quedarse después de toda esta tragedia, se andaba con miedo. Después de uno hacer parte de la historia, de conocer esa parte oscura de los administrativos en su momento, de la injerencia que había y los planes que habían por personas externas a la universidad con ganas de hacerle daño a la misma institución, hacerle daño a la comunidad. Yo me gradué hace 25 años y no he vuelto a la universidad. Yo siento que se rompió algo por dentro y no hay una conexión realmente. Sí, entonces prefiero como... Pero sí creo que debo volver, ¿no? Tengo que volver. No sé cómo estará, no sé si hay algún lugar que haya sido nombrado en memoria, en conmemoración de la muerte de los compañeros. Y sí sería bueno que se abrieran esos espacios en la academia para discutir sobre lo que no puede volver a ocurrir, ¿no? Yo le debo todo a la U. A pesar de que no es la culpable de lo que le pasó a mi papá, yo por ese lado sí me siento que una parte del Estado me está reparando. ¿Sí? Y sí, le debo todo. Trabajo aquí, mi familia la mantengo gracias a la universidad. La Universidad de Córdoba fue declarada sujeto de reparación colectiva por la Ley 575 de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, de tal manera que sigue estando presente la realización, la materialización de la memoria histórica al interior de la universidad, que ha sido interrumpido por los cambios de gobierno y por los cambios de visión sobre la problemática de violencia que se vive en nuestro país. Y obviamente la Universidad de Córdoba no ha escapado ni a esa resistencia ni a esa negación de la violencia al interior de la Universidad de Córdoba. Las acciones de reparación dependen del nivel nacional
y el trámite corresponde a la unidad para las víctimas, pero luego viene otra ley que es la ley 1448, que es la unidad para las víctimas, que ha creado varias instancias, entre ellas la JED. Nosotros hemos presentado un informe ante la JED, no solamente de la Universidad de Córdoba, sino de la mayoría de las universidades del Caribe y algunas del interior del país, pero en un país de tanta violencia, de una violencia endémica generalizada, que podemos decir lleva más de 50 años intensos, es muy difícil atender todas esas necesidades de reparación. El Estado, recién falleció mi papá, nos pagó a toda la familia 2 fosigas. 2 fosigas eran para esa época, dio como 18 millones de pesos. O sea, es una cifra irrisoria, pero de hecho nadie nos va a pagar a nuestro papá, pero la cifra no da ni un 1% de lo que nos iba a aportar mi papá en el resto de nuestras vidas. O sea, uno sin papá queda expuesto y sin ningún tipo de ayuda. La universidad fue institución piloto de reparación, la Unidad Nacional de Víctimas, pero realmente los aportes que ha dado solamente han servido para algunos temas, pero en lo general puedo decir que no ha sido, digamos, que un apoyo total ni real, porque como sindicato hemos visto que aquí falta más apoyo del Estado para resarcir todas estas víctimas que no han sido reparadas. Entonces acá se piensa que la reparación colectiva quizás está solamente en la teoría, en el papel, pero realmente hay muchas personas, muchos funcionarios de los cuales aún hay que repararlos. Estamos en el trámite de que la JED se pronuncie y aboque una investigación más detallada acerca de responsables de la violencia que ocurrió en el interior de la Universidad de Córdoba. Yo sé que Mancuso estuvo en un proceso de reconocimiento de la verdad después del proceso de justicia y paz, pero a nosotros particularmente nunca nos llamaron. De hecho, durante ese periodo que fue muy cruel, tampoco se nos ayudó psicológicamente por el duelo de nuestros compañeros caídos, y a mí sí me gustaría que hubiese como por lo menos un espacio de reconocimiento ahora que Mancuso vino de Estados Unidos y que pudiera venir a la Universidad de Córdoba a hablar con los estudiantes, ¿no? Y pues ahora que está como de gestor de paz y de estas cosas, sí sería bueno que viniera y diera la cara de por qué murieron los muchachos y los profes también. Yo no le veo garantías al proceso, no le veo garantía. Mira, lo mínimo que uno exige como víctima es la no repetición. No queremos plata, ¿no? Es la no repetición. Y ni siquiera eso son capaces de garantizar. Entonces uno mejor se aleja. Yo aquí en la universidad me han invitado varias veces a ser parte de los comités y uno no ve las garantías para meterse en eso. Yo tengo mi familia, yo no voy a arriesgarme a hablar a que todo el mundo sepa lo que uno piensa con respecto, porque es peligroso, peligroso. Si tú no es que te acercas a la Defensoría del Pueblo o a la oficina de reparación, pues en realidad de parte de ellos no se ve un acercamiento, que debería ser lo contrario. Mi mamá era la que estuvo llenando unos documentos, pero en realidad no. Igual ya mi madre falleció hace 2 años, un poco más de 2 años, pero de eso que se escucha en las noticias, que reparación, que eso es falso. Eso es la autorresiliencia de uno mismo, la fe en Dios, la fortaleza de seguir continuando. Hemos enfrentado varias situaciones. Uno es el olvido temprano de lo que acá sucedió. Hay una generación cambiante en la universidad que son los estudiantes. Igualmente relevos generacionales de profesores, de trabajadores,
y nos hacen falta las medidas simbólicas que adviertan sobre lo que aquí pasó y que haya una dignificación de la memoria de las víctimas, porque hemos contado con una negación por parte de algunos gobiernos. Entonces, la Comisión Nacional de Memoria Histórica ha sufrido varias etapas. Una, el reconocimiento, otra, la negación y la tergiversación de lo que aquí pasó y la promulgación de diferentes hipótesis que tratan de negar que hay un autor responsable de esta violencia y que una violencia no puede ser reemplazada por otra violencia. Digamos, esos son desafíos bien importantes que tenemos que esclarecer en la medida que seamos capaces de escribir esta memoria. Hay algo que nos caracteriza mucho, no solamente como estudiantes de la UNICOR, sino pues como país, y es muchas veces la indolencia. La indolencia nos caracteriza mucho. Si bien hubo un suceso de gran impacto, realmente no sé muy bien por qué ocurre esto, y es que por más de que se haga mucho ruido por parte de estudiantes, no sé si de pronto es la dinámica de los eventos, su conducta o los mecanismos que utilizan, siempre está como esta indolencia o esta falta de conciencia, por así decirlo, de pues qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando actualmente. Creo que no hay que dejar por fuera que en Córdoba ha sido un departamento que ha sido azotado mucho por el paramilitarismo. Hemos normalizado como tal el paramilitarismo, entonces al ser normalizado ya no se ve con la misma dimensión que se vería en otras partes donde es inusual hacerlo. Principalmente intenté como hablarlo con compañeros, pero al ver que también tenía un poco de desconocimiento de esto, indagué con un profesor, me contó ciertas cosas de cómo fue el tema en ese tiempo, de cómo había miedos, nadie quería ser líder, siempre queda algo, algún pensamiento, algo cerrado, evitando como tal ese llamado a la libertad de expresión, ¿no? Porque se sabe que eran silenciados a los que querían pensar diferente a ellos. Si bien hubo eventos muy concisos que ocurrieron aquí en la universidad y que tuvo afectaciones en familia, estudiantes, en la dinámica de la directiva y cómo se rigen, pues todo aquí, todo es súper protocolario en ese lugar, es muy difícil porque las interpretaciones que toman tanto las víctimas como los victimarios, como los espectadores, hace de que la verdad, entre comillas, se difumine un poco. Entonces eso afecta, considero yo, que eso afecta un poco las acciones que deberíamos tomar, las remediaciones o el perdón o ese tipo de cosas. Cuando hablamos por parte del Estado, entonces considero que es mucho más complejo, ya que hay que tener en cuenta otros factores, pero considero que lo principal es la interpretación, llegar a un acuerdo interpretativo para, no sé, llegar a un fin de respetar la memoria. El ser humano vive de las experiencias y la idea es que este tipo de malas experiencias no vuelvan a presentarse bajo ningún tipo de justificación. La idea es que la gente no olvide, muchas generaciones recientes, nuevas, quizás desconocen de esas acciones que ocurrieron en el pasado y pues creerán que hoy en día todo fue así, ¿no? Y en realidad no fue así. Hubo momentos oscuros de violencia que tocó padecerse por varias familias. En la reparación esperamos que haya un monumento, haya unos símbolos que adviertan día a día acerca de lo que pasó aquí, de las víctimas, profesores, trabajadores y estudiantes. Hemos asistido a muchos de los encuentros de los generadores de paz, ahorita con la instalación de la mesa de negociación o de reconciliación del cierre de Ralito. Salvatore Mancuso está diciendo de que ya es necesario hacer ese cierre y que hay algunas propiedades que entregó. Yo creo que dentro de eso deberían reparar también a la institución donando algunas propiedades para que la Universidad de Córdoba pueda ejercer el campo de educación, los de agronomía, los de veterinaria, y de esa manera pues trataríamos de resarcir todos esos derechos institucionales. Yo creo que dialogar sobre lo sucedido es una buena estrategia, como una terapia para que las personas pues cuenten sus historias, lo que ocurrió, que las directivas pues estén dispuestas a abrir los espacios también.
Las paredes resisten muchas cosas, pero también sería bueno que hubiese memoria en las paredes de la universidad. Las historias de vida de estas personas que estén allí y que cualquiera que pase vea que hay ahí una historia, que ocurrieron hechos, que puedan ser conmemorativos para la memoria de nuestros compañeros, profesores y todas las personas que murieron, ¿no? El estudiantado no sabe qué pasó aquí, no sabe. Esta juventud que está llegando no sabe qué pasó, qué sucedió en nuestra universidad, por qué fue tomada por los paramilitares. Desde mi experiencia, desde mi facultad, desde la carrera, a veces estos eventos hacen parte de la dinámica de enseñanza de los profesores, pero hay algunos que no. Es decir, de pronto estudiantes de la facultad de licenciatura o jurídicas tengan mucho más conocimiento porque hace parte de lo que ellos tienen que aprender, ¿cierto? Entonces el hecho de ellos absorber ese conocimiento, ellos se contextualizan y entonces le dan mucho más sentido a la realidad actual. En cambio de, no sé, ingenierías o la facultad de ciencias básicas o cosas por el estilo, en donde se ven como un hecho más aislado, los eventos lo ven como un hecho más aislado, producto de que pues no hace parte de lo que ellos deben aprender, ¿cierto? Lo cual se conecta con nuestras motivaciones, con lo que venimos a hacer aquí. La forma en cómo los estudiantes poco a poco o de manera dosificada nos vamos enterando de la historia o los eventos que han ocurrido antes de que nosotros ingresáramos a ella, han sido muchas veces por parte de estos eventos. Realmente la universidad, hasta donde yo tengo entendido, todos estos eventos que han ocurrido y la universidad los ha visto más que todo como algo protocolario. Se hace mucho evento de manera cultural, también deportivo, pero no se le da la importancia realmente a estos hechos que los tenemos siempre por debajo de los demás. Ser consciente de todos los eventos, todo lo que tuvo que ocurrir para que la universidad estuviera en las condiciones actuales, ¿cierto? Todas las luchas, todas las personas que tuvieron que estar al frente de las defensas de sus ideales y de sus derechos, para que los estudiantes tuviéramos los beneficios, entre comillas, y pudiéramos gozar de los derechos en los que nos encontramos actualmente. Hoy por hoy podemos decir que la lucha sindical y la lucha estudiantil volvió a florecer dentro de la Universidad de Córdoba. Ya los estudiantes pueden lanzar consignas, ya pueden rayar paredes, ya nosotros como organización sindical podemos dar esta clase de entrevistas, podemos decir ante la comunidad cordobesa y al mundo que hoy la universidad está en el camino de la libertad y en el camino de la paz. No pretendemos inculcarle a las generaciones presentes ni futuras el odio ni la contestación. Solamente esperamos que esa barbarie que vivió la Universidad de Córdoba y que vivieron otras universidades pueda servir como ejemplo y como pretexto, digámoslo así, para que esa violencia no vuelva a ocurrir en las universidades y que declaremos a las universidades territorios de paz. Seguimos pendientes de que en algún momento podamos contar definitivamente con una reparación efectiva y que podamos construir la memoria histórica de lo que pasó al interior de la Universidad de Córdoba. Hay que exaltar ese grupo de sindicalistas líderes de Sintronicol que en su momento dieron la pelea, tuvieron el valor de salir adelante, realizar las respectivas denuncias y hoy por hoy fue que la Universidad de Córdoba entró a ser piloto de reparación colectiva solamente por las denuncias realizadas por ese grupo de personas valientes que hoy exaltamos y quizás no están en la Universidad de Córdoba, pero siguen siendo grandes héroes dentro de la historia de la Universidad Sindical, dentro de nuestra alma mater. La historia siempre tiene que ser contada, está como está. Tenemos que no quede impune el nombre de los compañeros que fueron víctimas o lucharon por un ideal que hoy quizás no ha dado beneficio, ¿no? O sea, un profesor también me decía que los beneficios de ahora son luchas de antes y eso es algo que no puede quedar impune tampoco.
Recuerdo a Pedro Manotas, compañero mío que fue asesinado, a Sheila, al profesor James Pérez, a Marley, a Robinson y a otros compañeros que tuvieron que huir del país, incluso están por fuera. Entonces, sí, esos nombres siempre quedarán marcados para siempre en nuestra memoria. Él era una persona muy jocosa, alegre. Quizás en parte por ello también soy así, muy digamos así, de disfrutar la vida, porque la vida es para eso, para reírse y no amargarse a pesar de los momentos adversos, solamente que hay situaciones que sí te logran quebrantar la voluntad y el alma, pero muy alegre, feliz de la vida, bastante amigable con todos los compañeros, inclusive hasta con los que no eran compañeros. Él era muy sociable, quizá de pronto eso en la época, diría yo, no era tan bueno porque en realidad había muchos actores oscuros ahí que se enmascaraban entre los buenos y pues hacían mucho daño. Fue un buen papá, muy buena persona, muy buen consejero. Como docente, sí, excelente docente. De hecho, todos los alumnos que pasaron por sus manos hablan súper bien de él. Como amigo, muy gran amigo, muy buen amigo. Y como papá, bien, responsable, nos sacó a todos adelante. A mí no me alcanzó a graduar por lo que le pasó, pero la idea de él era que todos sus hijos estudiaran en la universidad y formarnos académicamente. Y lo logró. Nos dejó las bases suficientes de crianza para que posterior a su muerte nos graduáramos como profesionales todos. Los que hablan mal es porque no lo conocían. Entonces, tienen una versión de Mancuso que allá ellos sí la creen. Mi papá era una buena persona. Yo tengo una firme convicción de lo que era mi papá y por eso doy esta entrevista. Sé la clase de persona que era y todos sus hijos y sus amigos sabemos cómo era mi papá. Aunque parezca difícil y frase de cajón, pues no perder nunca los sueños, de seguir viviendo, de seguir luchando, que yo pienso que tarde o temprano Colombia debe llegar a ese momento de paz, de reconcilio, de felicidad. No va a ser mañana, pero sí en algún momento histórico de la vida humana va a ocurrir eso. Quisiera que esto no se quedara en cuatro paredes, que esta cuestión hay que visibilizarla porque es que la historia no puede quedar escondida. Si la historia la gente no la conoce, cree que nunca ha pasado nada y que la historia precisamente sirve para hacer una reconstrucción de pensamiento interpretativa y comprensiva sobre esa temática. Sin duda es algo que hemos perdido a lo largo del tiempo. Creo importante volver a recuperar. Que no conoce su historia está condenado a repetirla. El camino no es fácil, pero hay que seguir luchando por conseguir ese sueño de felicidad, de fraternidad, sin rencores, que no se repita la violencia en la universidad. Una sociedad sin memoria es una sociedad condenada al fracaso. Si no conocemos lo que ocurrió, pues estamos prestos a que pueda ocurrir cosas mucho más graves. Entonces, nunca se nos puede olvidar lo que ha ocurrido para generar espacios de cambio y digamos como que no ocurra, ¿no? Que no ocurra de no repetición, sí, así es. Entonces, esta es mi frase.